Bueno, buenos días a todos. Es un gozo y un placer estar de nuevo aquí, en cierto modo sabor agridulce, porque ya se termina el fin de semana y porque por delante queda algún kilómetro que otro que recorrer. Pero bueno, agradecidos por el tiempo que he podido pasar con vosotros y agradecido también por poder abrir la palabra del Señor. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana, así que me gustaría que fueseis al libro de Eclesiastés, en este caso al capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12, y hoy vamos a ver la tercera y última verdad bíblica de cómo vivir con sentido en un mundo que carece totalmente de sentido. Hay un autor, filósofo, especialmente para los chicos que han estudiado lo que antes era Bupicó, ahora que no sé cómo se llama eso, bachillerato, que solía caer bastante en lo que antes era selectividad, que ahora se llama EBAU o lo que sea, que las cosas según van evolucionando se va cambiando de nombre. Este era Schopenhauer. Y suena a compositor de música clásica, pero no es así. Este hombre realmente es el que veía el mundo, uno de los autores que han visto el mundo desde la perspectiva absoluta del pesimismo. De hecho, fue una figura clave que inspiró, como vimos el viernes, la figura del antinatalismo y que todavía sus coletazos nos llevan a la figura que estuvimos introduciendo ayer de la ecoculpa. Fijaros, la filosofía de Schopenhauer anhelaba el ideal místico del nirvana. El nirvana es la quietud absoluta, aniquilada del alma. De hecho, la idea que surgía después del pensamiento de este autor, que por cierto, lo vamos a ver ahora, bebe del hinduismo, bebe del budismo, no hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada inventado, era precisamente el aniquilar, y este era el secreto para vivir una vida feliz, aniquilar las ganas de vivir. ¿Habéis visto el contrasentido? Para vivir bien tienes que matar las ganas de vivir, no tiene sentido. Pues esto es lo que defendía Schopenhauer. De hecho, estaba relacionado, como os he dicho, con el budismo, y Buda, una de las características que tiene, para que veáis el gran engaño que hay detrás, es un hombre que no dejó nada por escrito, ni una sola letra. Todas sus enseñanzas fueron recopiladas 3 siglos después, con lo cual, de lo que dijo a lo que recopilaron, podéis entender que la diferencia fue abismal. De hecho, sus enseñanzas se pueden resumir en 4 verdades. Las 4 verdades del budismo. Fijaros, la vida es sufrimiento. El sufrimiento es consecuencia de nuestra ignorancia. Tú puedes acabar con el sufrimiento y con la ignorancia. Esta es la tercera verdad. Y hay una cuarta verdad. Estos son los pasos que tienes que dar para acabar precisamente con el sufrimiento y con la ignorancia. Tienes que vivir con la perspectiva correcta, con el deseo correcto, con el hablar correcto, con las acciones correctas, con la vida correcta, con el esfuerzo correcto, con la mentalidad correcta y también con la concentración correcta. Y de esta manera llegarás al nirvana y podrás matar tu alma y aniquilar las ganas de vivir. Pero fijaros, desde el budismo el ser humano tiene el mismo problema que en el hinduismo, y es que tus deseos erróneos te mantienen en el karma, en esta rueda constante de reencarnación, donde es imposible poder salir hasta que no alcances un nivel grande de conocimiento. De hecho, el hindú rompe esta rueda por medio del ascetismo y el budista rompe esta rueda con el camino medio, es decir, con el conocimiento, con la meditación y con la iluminación que te lleva al nirvana. ¿Por qué son religiones falsas? Porque ¿dónde está la salvación?
en todo lo que tú puedas hacer, en todo lo que tú puedas lograr. ¿Realmente es este el objetivo de la vida? ¿Acabar con las ganas de vivir? ¿Acabar con la misma vida? ¿El hombre se muere y se acaba todo? ¿El hombre muere y su alma queda aniquilada, queda olvidada, se acabó? Esa es la pregunta que en esta mañana vamos a responder y con la que también vamos a terminar estas sesiones que estamos viendo desde el libro de Eclesiastés. Pero vamos a contestar, como hemos estado haciendo en estos días, con una perspectiva bíblica, cómo vivir en un mundo imperfecto invirtiendo en la eternidad. Por eso veíamos estas tres verdades bíblicas. Recordáis, la primera es reconocer que vamos a morir, que no somos seres infinitos. Por lo tanto, como vamos a morir, tenemos que vivir apuntando a la vida verdadera, aquellas cosas que van a pasar el corte de la muerte, aquello que va a ser significativo y que va a tener un impacto en la vida real. Y en segundo lugar, podíamos disfrutar de este mundo sabiendo que el objetivo no está en este mundo, sino que realmente el objetivo está en la eternidad. Y en esta mañana vamos a terminar con el capítulo 12 de Eclesiastés, donde vamos a ver cómo para vivir con sentido en un mundo sin sentido, tienes que invertir en la eternidad. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Eclesiastés nos ha enseñado a vivir con la perspectiva real de la muerte, pero a la vez con el realismo que te permite poder disfrutar de lo que Dios permite y te da en este mundo: una familia, amigos, comida, sol, playa, etcétera, etcétera. Pero sabiendo que eso no es el objetivo final, sino que realmente tenemos que invertir en lo eterno. Así que el capítulo 12 nos va a hablar de esta misma realidad. ¿Cómo vamos a invertir en lo eterno? Fijaros, Eclesiastés capítulo 12, vamos a leer los versículos del 1 al 14. Estoy leyendo desde la versión de las Américas y dice así la palabra del Señor. Acuérdate, pues, de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas: no tengo en ellos placer. Antes que se oscurezcan el sol y la luna y las estrellas, y las nubes vuelvan tras la lluvia. El día cuando tiemblen los guardas de la casa y los fuertes se encorven, y las que vuelen estén ociosas porque son pocas, y se nublen los que miran por las ventanas. Cuando se cierren las puertas de la calle, por ser bajo el sonido del molino, y se levante uno al canto del ave, y todas las hijas del canto sean abatidas. Cuando también teman a la altura y a los terrores en el camino, y florezca el almendro, y se arrastre la langosta, y la alcaparra pierda su efecto. Porque el hombre va a su morada eterna, mientras los del duelo andan por la calle. Acuérdate de él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazos la rueda junto al pozo. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad. El predicador, además de ser sabio, enseñó también sabiduría al pueblo y ponderó, investigó y compuso muchos proverbios. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Sin embargo, versículo 11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados las de los maestros de colecciones dadas por un pastor. Pero además de esto, hijo mío, estate prevenido. El hacer muchos libros no tiene fin,
y demasiada dedicación a ellos es fatiga del cuerpo. Y algunos lo saben bien. Versículo 13. La conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto concierne a toda persona, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Fijaros cómo comenzó Eclesiastés, capítulo 1, y fijaros cómo el predicador cierra Eclesiastés en el capítulo 12. ¿Recordáis en el capítulo 1, versículo 4? Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. El sol sale y se pone y en su lugar se apresura y de allí vuelve a salir. ¿Qué ha sucedido entre el capítulo 1 y el capítulo 12? Que en el capítulo 12 el autor está en el último capítulo de su vida. El joven ha llegado a su vejez y está a punto de volver al polvo, como él mismo nos dice. El final le espera al otro lado de la esquina y la vida está a punto de finalizar en esta tierra, y en el polvo ya no hay nada que hacer. Por eso este último esfuerzo, por eso este último discurso, por eso esta última llamada. Porque la ventana para invertir en la eternidad es ahora. Ahora es el momento de invertir en la eternidad. Cuando todavía estás en la tierra, cuando todavía estás vivo, cuando estás viviendo con los ojos puestos en la eternidad. Estés en el colegio, estés en el instituto, estés en la universidad, estés soltero, casado, sin hijos, con hijos, viudo, separado, jubilado. Este es el llamado. Invierte ahora en la eternidad. De hecho, esa es una de las lecciones que hemos aprendido en Eclesiastés, y es que no conocemos el cómo ni el cuándo vamos a dejar este mundo, pero lo que sí que sabemos es que lo vamos a dejar. Es lo que hemos aprendido. Por eso vivimos con los ojos puestos en la eternidad, disfrutando del viaje que Dios nos permite, de la manera que Él permite, bajo el plan soberano que Él tiene para cada uno de nosotros, en las circunstancias que Él permite para nuestras vidas, que son individuales, pero invirtiendo en la eternidad. Por eso en este capítulo 12 el predicador te va a decir cuándo y cómo invertir en la eternidad con el objetivo de que obedezcas. Es decir, que comiences a invertir ya. Fijaros, la primera parte de la pregunta: ¿cuándo debes de comenzar a invertir? ¿Cuándo es el mejor momento para comenzar a invertir en las cosas eternas? Si os gusta la bolsa, el mundo de la economía, esta es la pregunta del millón. ¿Cuándo es seguro invertir en algo? ¿Cuándo voy a obtener una ganancia sin que el riesgo de pérdida sea grande? Porque estoy viendo picos de subida, picos de bajada en la bolsa. ¿Cuál es el mejor momento para poder invertir en la bolsa? Y aquí es donde viene el problema, porque los picos y los valles son fáciles de ver a toro pasado, pero son difíciles de ver o de prever en el futuro. Por eso hay muchísimos algoritmos matemáticos y por eso se estudia el mercado para ver las tendencias pasadas, si tienden a repetirse o a no repetirse en el futuro. Pero sin embargo el predicador lo tiene claro. Fijaros, versículo 1: acuérdate pues de tu Creador, ¿cuándo? En los días de tu juventud. En los días de tu juventud. ¿Cuándo son los días de tu juventud? Esa es la pregunta clave.
Porque para nosotros hoy en día el término juventud es muy elástico. Yo os confieso, a mí me sigue repateando si entro en una tienda y me dicen, atiende tú al chico este. Digo, ¿cómo que chico? Pues voy a cumplir 50 años, señora. Dios, ¿cómo que un chico? ¿No ve estas cosas blancas que tengo aquí? Y vemos todo el término este de juventud, que realmente ahora se define según tú te sientes, porque puedes tener 60 años y ser joven. Pero sin embargo el predicador aquí está utilizando una palabra que define perfectamente cuál es el estado de la juventud y cuál es el momento en el que debes comenzar a invertir en la eternidad. Y el predicador es claro. Fijaros, versículo 9 del capítulo anterior, capítulo 11, versículo 9. Alégrate, joven, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos. Y algunos se quedan aquí, pero el versículo sigue. Mas debes saber que por todas estas cosas Dios traerá juicio. Saltamos al versículo 12. Acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. ¿Cuándo son esos días? Esta palabra se utilizaba cuando un hombre joven todavía estaba en casa de sus padres. Cuando todavía era un hombre que no era independiente, un hombre que no se había casado, sino que todavía permanecía bajo las tejas, bajo la responsabilidad del padre de familia. Este es el momento en el que debes comenzar a invertir en la eternidad. Fijaros, no dice espera que seas independiente. Tampoco dice espera a casarte. Tampoco dice no, espera cuando seas padre. Mucho menos dice espera a que llegue el nido vacío. Sino comienza a invertir en lo eterno ya, desde el momento en el que eres una persona consciente y estás todavía en casa de tus padres. Comienza a invertir en la eternidad desde ya. Y esto es algo que el propio predicador ya ha estado advirtiendo, capítulo 11, versículos del 7 en adelante, aunque simplemente hemos leído desde el 9. Aprovecha el tiempo. Según vas cumpliendo años, vas pudiendo mirar hacia atrás y te vas dando cuenta de las ventanas que has desperdiciado, del tiempo que has dejado o que has dedicado a otras cosas que sin ser malas, pero no eran las mejores. Por eso aprovecha el tiempo. Fijaros, capítulo 1, ya nos ha dicho que todos vamos a morir. Y aunque todavía estés en casa de tus padres y te parezca que la vida es infinita prácticamente, recuerda que el predicador ya nos ha dicho que no es así, que vamos a morir. Disfruta de esta vida, disfruta de los placeres que el Señor permite en esta vida, capítulo 2, capítulo 3, pero comienza a invertir ya en la eternidad, capítulo 12. Y ahora, incluso también en la época de la vida en la que estés, en las circunstancias en las que estés viviendo, por las que estés pasando, ahora es el momento de invertir en la eternidad. Porque puede llegar momentos más adelante donde quizás una enfermedad, una situación física, te impida cumplir ese plan que tú tienes para tu vida. Un accidente, cualquier otra realidad. Incluso aunque ese plan que tengas sea un plan perfecto espiritualmente hablando. Recordáis que el propio Señor Jesús comprendió, y no solo comprendió, sino que enseñó esta misma idea. Dejad un dedo en Eclesiastés 12 y vamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos del 15 en adelante. Lucas capítulo 12, versículos del 15 en adelante, del 15 al 21, fijaros. Y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia,
porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. También les refirió una parábola diciendo: la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré, ya que tengo que almacenar mis cosechas? Versículo 18. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Versículo 19. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, así que descansa, come, bebe y diviértete. Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será todo lo que has provisto? Así que el que acumula tesoros para sí y no... el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Y esas son palabras del propio Jesús, que está diciendo que solo Dios conoce nuestros días. Solo Dios conoce nuestros días, y es lo que subraya precisamente en este versículo y en esta sección con esta parábola. No seas como el necio de ya lo haré más adelante. Comienza a invertir en lo eterno ya, estés en la etapa en la que estés. Y si estás en casa de tus padres todavía, con más motivo, invierte en la eternidad. Fijaros, el predicador ya nos ha dicho cuándo debes invertir, y en la segunda parte del capítulo 12 nos va a decir cómo debes invertir en la eternidad. ¿Cómo debes invertir en la eternidad? Con el objetivo de que comiences ya, de que obedezcas ya. Hoy en día, si estás pensando en operar en bolsa e invertir en los mercados financieros, hay tres cosas que debes de saber. La primera de ellas es que para operar en bolsa tienes que hacerlo a través de un broker, y ese broker tiene que estar regulado. No puedes hacerlo a través de cualquier persona que quiera, sino que tiene que estar regulado, tiene que estar asociado, por así decirlo, o bajo el control de la CNMV. No puedes invertir tú en bolsa, sino que necesitas hacerlo a través de uno de estos operadores. En segundo lugar, es muy importante que antes de comenzar a invertir a lo loco, primero practiques en un simulador, porque eso te va a dar una idea si merece la pena o no merece la pena invertir. Y en tercer lugar, también es importante que te formes y que conozcas cómo funciona, cuáles son los mecanismos, cuáles son las repeticiones que suelen darse en el mercado, con el objetivo de que no pierdas dinero, evidentemente. Y esto es lo que está haciendo el predicador aquí. Estos son los tres consejos de este broker. Él los compila precisamente en esto: obedece a lo que Dios el Creador te dice. Obedece a lo que Dios el Creador te dice, porque a Él le pertenece todo. Y es importante que reconozcamos que yo no controlo mi vida, yo no controlo mis circunstancias. Él es soberano hasta el punto de tener un plan perfecto, individualizado para cada uno de nosotros. No todos pasamos por las mismas circunstancias, no todos pasamos por los mismos valles, no todos tenemos las mismas enfermedades, no todos tenemos la misma salud, no todos tenemos las mismas familias. Por eso debes de vivir una vida que honre al Creador, es decir, invirtiendo en lo que realmente merece la pena, que es la eternidad. ¿Cómo invierto? Fijaros, versículos del 9 al 14. Nos da cuatro guías para invertir. La primera, pon en práctica la palabra, versículo 10. Pon en práctica la palabra, fijaros, versículo 10. El predicador trató de encontrar palabras agradables y de escribir correctamente palabras de verdad. Agradables y de verdad. Es decir, sus palabras son agradables, sus palabras son verdad. Y cuando te das cuenta que siguiendo sus reglas puedes disfrutar de todo lo que Él ha hecho, realmente encuentras el gozo en esta vida.
y puedes pasar por esta vida incluso en medio de las situaciones más complicadas con el gozo que solo Cristo te da, un gozo que está basado en Cristo y que no está basado en las circunstancias. Un gozo que, como dice la canción, el mundo no puede apagar, el policía no se puede llevar, que bueno, los bomberos me parece que también menciona, de hace algunos años de la escuela dominical, así que ya se me van olvidando las canciones. Pone en práctica la palabra. Otro salmo que probablemente muchos de vosotros tenéis en vuestras casas, en muchos cuadros. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muy bien. ¿Qué quiere decir ese versículo? Fijaros, ¿a qué está dando luz la palabra? ¿Es una palabra que simplemente tengo que tener en mi mente? ¿Es una palabra de la cual tengo que saturar mi cerebro? ¿O es una palabra que me va a ayudar con mis pies? Que va a dar luz a mi camino. La palabra es para ser vivida, para ser llevada a la práctica. Así que la primera verdad, en este caso, de cómo invertir en las cosas eternas es poniendo en práctica la palabra. Poniendo en práctica la palabra. Y fijaros, una vez que pones en práctica la palabra, llega la segunda verdad que encontramos en el versículo 11. Sigue la guía de la palabra. Sigue la guía de la palabra. Fijaros versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos bien clavados, las de los maestros de colecciones dadas por un pastor. ¿Qué significa esta expresión de clavos bien clavados? No es un clavo bien clavado en una mesa o en una silla. Mi madre nació en el Bierzo, en el último pueblo entre León y Galicia, en medio de una montaña donde no saben lo que es una línea recta ni una calle recta. Por lo tanto, los únicos animales que pueden sobrevivir allí suelen ser las vacas. Y entonces, para dirigir a las vacas de un sitio a otro se llevaba normalmente una vara de avellana. Una vara de avellana en la cual en la punta se le ponía un clavo pequeñito, solía sobresalir centímetro y medio, que normalmente lo hacías romo, no lo dejabas puntiagudo porque no querías herir a la vaca. Pero la vaca, cuando notaba la vara de avellano en los lomos, o le dabas un pequeño golpecito con esa punta, como si fuese una espuela al caballo, que es pequeñita, que no le rompe la piel, que no le hace daño, ella entiende que es el momento de arrancar. Y cuando estaban uncidas en el carro para poder llevar la hierba desde los prados hasta la casa para poder guardarla en el granero, ella sabía en qué momento tenía que arrancar. Y si una de ellas iba un poquito más lenta y la otra iba tirando, por lo tanto el carro iba perdiendo un poquito de fuerza o perdiendo el equilibrio, sabía que si notaba ese golpecito tenía que avivar un poco la marcha para ponerse a la misma velocidad que las demás. Y las vacas eran tan inteligentes que da igual que fuese un niño de 7 años, de 5 años, ellas iban a seguir al que fuese caminando delante de ellos con la vara en la mano. Podía haber 20 personas caminando delante de ellas, pero ellas iban a seguir a aquel que llevaba la vara. Y esta es la misma idea aquí. Estás siguiendo al que lleva la vara. Estás siguiendo la guía de la palabra. No simplemente ponerla en práctica, como hemos visto, sino ahora obedecerla. Llevarla realmente a cabo. Estás obedeciendo la palabra. Estás leyendo la palabra. Algo más que una vez a la semana, el domingo aquí. ¿Recuerdas lo que has leído esta mañana? ¿Conoces la palabra? ¿La sigues? ¿Realmente es tu guía la palabra?
dejas que sea tu guía. O la palabra del Señor es ese libro que se queda en tu coche de domingo a domingo, para sacarla luego un ratito solo a pasear y luego de vuelta al coche hasta el domingo que viene. Pone en práctica la palabra. En segundo lugar, sigue la guía de la palabra. Y en tercer lugar, versículo 13, sigue los preceptos de Dios. Sigue los preceptos de Dios. Versículo 13. Fijaros, la conclusión, cuando todo se ha oído, es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y nuestra tendencia, y estoy utilizando la primera persona del plural, incluyéndome a mí también, porque es nuestra tendencia, es coger los mandamientos de Dios y colocarlos como si fuesen un buffet libre. Y entonces, lechuga no quiero, tomate sí. Jamón también. Aceituna sí. Cebolla no. Y voy cogiendo lo que a mí me apetece. ¿Qué hemos leído? Teme a Dios y guarda los mandamientos que tú creas que son los que tienes que mandar. Los que te vengan bien en cada momento. Los que se ajusten a tu modelo de vida. Los que vayan conforme al objetivo más o menos espiritual que tienes en tu vida. Fijaros, guarda sus mandamientos. Y esta es la diferencia entre el sabio y obediente y el necio y desobediente. Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. La misma verdad en negativo, segunda parte del versículo. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y ya lo hemos dicho varias veces en este fin de semana. ¿Quién es el sabio? El sabio es el obediente, aquel que realmente obedece. Y os habéis fijado además que el predicador no dice conoce, tampoco dice estudia, ni tan siquiera nos dice recita o aprende, sino que nos dice guarda, guarda. Y esta es una responsabilidad, realmente es un imperativo, es un mandato, hazlo ya. Hazlo ya, guarda, obedece sus mandamientos, todos sus mandamientos. Pone en práctica la palabra, primera verdad, sigue la guía de la palabra, segunda verdad, sigue sus preceptos, todos sus preceptos. Y en cuarto y último lugar, versículo 14, prepárate ahora para la eternidad. Prepárate ahora para la eternidad. Fijaros versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Así que vive, invierte sabiendo que darás cuenta de todo lo que hagas. Pablo lo comprendió perfectamente. ¿Recordáis Filipenses 1:21? Para mí el vivir es Cristo y el morir es una lástima, ¿no? El morir es una pena. El morir es ganancia. El morir es ganancia. Por eso vivir no tiene sentido si no es con Cristo, y el morir es ganancia porque me va a llevar a estar con Cristo, con lo cual cualquiera de las dos situaciones es una situación de ganancia. Voy a ganar por un lado, voy a ganar por el otro, una win-win. Se gana por los dos lados. ¿Estás viviendo así? ¿Estás viviendo tu vida ganando, invirtiendo en lo adecuado, que siempre es Cristo, cualquiera del lado de la eternidad en el que te toque? ¿Estás viviendo una vida bajo la obediencia a la palabra de Dios? Nuevamente Jesús nos dejó el ejemplo perfecto, ¿recordáis? Cuando vienen muy bien intencionados los discípulos, sus hermanos, tu madre está fuera que quiere que comas, ¿cuál es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo, que soy Jesús, el Hijo de Dios? Mi comida es hacer la voluntad de que me envió y llevar a cabo su obra. Juan 4, versículo 34. Por eso ha llegado ya este momento. No esperes más. Estés en la circunstancia de la vida en la que estés, lo ideal como el predicador es que comiences a hacerlo cuando eres plenamente consciente y todavía eres joven y estás en casa de tus padres. Pero da igual que estés en casa de tus padres, en tu propia casa o en otra casa ajena,
comienza a invertir en la eternidad ya. No esperes. Y una vez que estés invirtiendo en lo eterno, vas a comprender versículos como Mateo 6:33. Mateo 6:33, ¿recordáis? Un versículo que probablemente muchos también podéis recitar de memoria. Busca primero su reino y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué cosas? Las que tienen que ver con las situaciones de la tierra, serán añadidas. Romanos 8:28. En adelante, un poquito más. Romanos 8:28, también otro versículo conocido. Y sabemos que para los que aman a Dios, y esta es la cláusula inicial, amar a Dios es igual a obedecer a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Así que imita a Jesús, imita otros ejemplos que encontramos también en la palabra de hombres y de mujeres que obedecieron a Dios sin tomar atajos, y esta es la voluntad de Dios para tu vida, que inviertas en la eternidad. El problema mayor para no invertir en la eternidad es que no seas salvo. Porque si Jesús no es tu Salvador, entonces tampoco va a poder ser el Señor de tu vida. Y si intentas vivir algo que no crees, estás siendo un hipócrita y no vas a poder fingir para siempre, y sobre todo no vas a poder fingir delante de Dios. Aquí nos vas a poder engañar a todos como a chinos. Eso no hay duda. Por eso recapacita, ¿dónde estás? ¿Tienes la seguridad de que has sido salvado por medio de la obra de Dios en la persona de Cristo? Porque ¿sabes cómo va a terminar la vida? Vámonos a Apocalipsis 20. Este no es difícil de encontrar, ¿sabéis? Podéis empezar por el final de la Biblia, tablas, pesos, medidas, y ya llegáis a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Fijaros, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego, la eternidad en el infierno. Versículo 15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿En qué libro está anotado tu nombre? ¿Tienes la certeza de que está tu nombre anotado en el libro de la vida? Porque si tu nombre no está anotado en el libro de la vida, esto es lo que va a suceder en un futuro. La condenación eterna. Por eso pide a Dios que el Espíritu Santo te ilumine para salvación, porque solo Cristo da un sentido completo y pleno a esta vida y a la vida eterna. Comenzábamos hablando del antinatalista. ¿Recordáis el viernes pasado? Este David Ben-Attar, que era doctor en filosofía en una universidad en Sudáfrica, este hombre que estaba empujando la teoría filosófica del antinatalismo,
no tener hijos, no traer hijos al mundo para que no sean infelices. Y al final de la entrevista, le hacen dos preguntas. Y la primera de ellas es esta. ¿Le reprocha a sus padres que le hayan traído al mundo? Y Benatar responde, quizás le interesaría echar un vistazo a la dedicatoria de mi libro. Y el entrevistador le dice, sí, lo he leído, y dice así, a mis padres, a pesar de haberme dado la vida. Y responde Benatar, pues ya lo sabe, no quiero añadir nada más al respecto. Pero el entrevistador tiene una última pregunta y le dice, ¿tiene usted hijos? Y Benatar responde, es una pregunta personal. ¿Veis la incongruencia de vivir bajo los estándares de este mundo? ¿Veis la incongruencia de guiarte por lo que este mundo dice? ¿Ves la incongruencia de invertir en algo que no va a pasar la línea de la muerte? Tres verdades bíblicas para vivir con sentido en un mundo sin sentido. La primera de ellas, todos vamos a morir. Capítulo 1. Por lo tanto, vive apuntando a la eternidad. Segunda verdad, Dios permite disfrutar de los placeres de este mundo. Capítulo 2, capítulo 3. Pero disfruta de este mundo con una perspectiva eterna, sabiendo que los placeres, que el objetivo no está en esta vida. Y acabamos de ver ahora que debemos de vivir vidas invertidas en la eternidad. Así que comienza a invertir ahora en la eternidad. Da igual el momento de vida en el que estés. Así que nuevamente gracias por este fin de semana, gracias por la oportunidad de estar con vosotros, de disfrutar del amor, del cariño y de la amistad en Cristo que nos tenemos. Gracias también por vuestras oraciones a favor de mi familia y de mí mismo. Y gracias también especialmente a los jóvenes que tuvieron que aguantar una sesión extra el sábado, donde estuvimos hablando de cómo invertir bien el tiempo. Así que gracias a Dios, porque la vida no es solo vivir y no es solo sentir, sino que realmente podemos vivir y disfrutar de la vida siempre bajo la perspectiva eterna, independientemente del plan y de la situación que el Señor permita para cada uno de nosotros. Pero recordad que el plan de Dios es siempre bueno y que Dios es soberano. Todo lo que hace, lo hace bien. Permita las circunstancias que permita en cada una de nuestras vidas. Así que vamos a darle gracias en oración y vamos a agradecerle por su palabra. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que hemos podido pasar juntos, reflexionando en el libro de Eclesiastés. Gracias por recordarnos la importancia de vivir apuntando a la eternidad. Gracias por habernos recordado también que podemos disfrutar de los placeres que tú permites en este mundo, sabiendo que no son el objetivo, sino que tenemos que vivir vidas que apunten realmente a la eternidad. Y gracias, Señor, por este recordatorio a vivir ahora y a invertir ahora realmente en la eternidad. Y pedimos, Señor, especialmente por los que son más jóvenes, que puedan vivir vidas aquí en las que puedan invertir en la eternidad y que comiencen desde ya, cuanto antes mejor. Y a todos y cada uno de los demás, que ya no estamos en casa de nuestros padres, ayúdanos también a invertir, da igual el momento de la vida en el que estemos, invertir en lo que es eterno. Y gracias porque contamos con tu palabra y gracias porque también en esta iglesia se predica tu palabra y hay hermanos que nos abren domingo tras domingo tu palabra para poder conocerla y para poder guiarnos por estos preceptos y sobre todo poder obedecerla y seguir los pasos que nos marcan estos clavos bien clavados. Padre, recibe la gloria en el nombre de Jesús. Amén.